Voy a presentar a María Ángel Carreño y a Mariana Pérez, que presentan el trabajo Una propuesta didáctica para el desarrollo de la lectura y escritura académicas en estudiantes de grado de formación docente. Adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, nuestra investigación forma parte de una propuesta financiada por Pradine. Nuestra orientadora es la doctora Beatriz Gaviani. No importa. Hay alguna falla, pero yo trato. No importa. Tengo aquí los objetivos que nos... Bien, gracias. Que nos propusimos fueron 3. El primer objetivo fue identificar las experiencias previas sobre lectura de textos en general y evaluar el grado de comprensión de textos académicos con los que ingresan los estudiantes de magisterio de un centro de formación docente de Uruguay. El siguiente objetivo era analizar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la escritura de resúmenes como género de formación de las lecturas de textos académicos. Aquí nosotros definimos resumen e investigamos resúmenes como instrumentos para el aprendizaje, como textos que se usan para el aprendizaje. Y un tercer objetivo es, porque todavía estamos en el proceso, evaluar la efectividad de una propuesta didáctica orientada a la enseñanza de la comprensión de textos académicos expertos y la escritura de los resúmenes de esos textos. Partimos de un diagnóstico de comprensión de lectura a principios de año, y aquí tenemos algunos de los resultados de 65 estudiantes que realizaron el diagnóstico. El 83,1 pudo identificar el autor, el 93,8 pudo identificar el destinatario del texto, el 92,3 pudo identificar el propósito del texto, y en cuanto a la identificación de información explícita, un 73,8% pudo hacerlo, y en cuanto a la identificación de información no explícita en el texto, es decir, que había que inferir, un 78,5% lo pudo realizar exitosamente. Nosotros, después de empezar la propuesta didáctica, que después Mariana va a explicar en qué consistió, nos surgió la pregunta de si realmente, si alguien les había enseñado, o los estudiantes reconocían que alguien les había enseñado a cómo comprender un texto. Podemos suponer de que sí, a lo largo de la trayectoria educativa, la comprensión de textos les fue enseñado, pero aquí lo que nosotros tenemos es cómo perciben ellos ese tema, si realmente reconocen o pueden identificar que alguien les enseñó a entender un texto o no. Entonces aquí tenemos algunos resultados. Tenían la opción de elegir más de una opción de las respuestas. Entonces, bueno, un 53,4% dice que las maestras o los maestros en la escuela, pero quienes les enseñaron a comprender textos. Algunos, otro porcentaje, un 65,5%, dice que los profesores en educación media. También algunos mencionan que algún familiar o algún amigo les enseñó a cómo comprender textos, pero también resulta interesante que un 15,5% piensa o recuerda que nadie le enseñó a comprender textos. Entonces esto está también un poco relacionado con cómo la propuesta didáctica fue llevada a cabo, que es partiendo de la base de que no debemos dar por sentado que los estudiantes en un nivel terciario saben escribir determinados tipos de textos o saben comprender determinados tipos de textos si esos textos no fueron enseñados explícitamente.
Después, en cuanto al resumen que se les pidió también en el diagnóstico, luego del diagnóstico de comprensión del texto, sobre el mismo texto, los estudiantes tuvieron que hacer un resumen y algunos de los resultados que obtuvimos fueron que en cuanto a la identificación del autor y bueno, datos de autoría en general, de dónde fue publicado, la fecha de publicación, un 14,3% logra identificar esta información y en parte, es decir, que alguna parte sí logra identificar, otras no, un 11,1%. Quienes pueden identificar la idea principal de las secundarias son un 27% en el resumen y un 15,9% lo hace en parte. En cuanto a la fidelidad de la información, es decir, que el resumen que escribieron solo contuviera información presente en el texto original, un 46% logra hacerlo y en parte un 15,9%. En cuanto a la coherencia en la escritura del resumen, un 28,6% logra escribir un texto coherente y en parte un 20,6%. Otro elemento que evaluamos fue la cohesión del texto escrito, un 23,8% logra hacerlo con cohesión, un texto cohesivo, y en parte un 19%. Y en cuanto a la organización de ese resumen, que nosotros en nuestra definición de resumen lo estructuramos en introducción, donde se presenta el texto, el autor, el contexto de producción, luego en el desarrollo, las ideas, la idea principal del texto y la argumentación de esa idea principal, luego una conclusión que nosotros en la cual incluimos no solo el cierre del resumen, sino también una reflexión personal del estudiante sobre la lectura que realizó y tal vez también la inclusión de preguntas para seguir leyendo sobre el texto. También les preguntamos si recordaban si alguien les había enseñado a hacer resúmenes. Entonces ahí tenemos gran parte menciona que bueno, fueron los maestros o maestras en la escuela o profesores en educación media, un 39,7% en el primer caso, un 51,7% en el segundo. Luego mencionan que un familiar les enseñó, un 27,6%, que un amigo o amigos, un 6,9%. Aquí también podían elegir varias opciones. Pero también encontramos con que hay un 17,2% que no reconoce o por lo menos no recuerda que alguien le haya enseñado a escribir, a hacer resúmenes de textos para estudio. Esto es en cuanto a los datos sobre el diagnóstico, es decir, con qué situación nos encontramos en esta población, en cuanto a la comprensión de textos y en cuanto a la capacidad o la habilidad de escribir resúmenes para poder estudiar, que nos parecía un tipo de texto, el resumen escolar básico para que pudieran tuvieran más herramientas para la carrera que empezaban a estudiar ese año, porque los estudiantes eran de primer año. Nos parecía que era el texto básico que los estudiantes necesitaban para tener alguna herramienta más para poder transcurrir ese primer año, por lo menos, de una manera más efectiva y con mayores logros. Y ahora le paso la palabra a Mariana, que va a explicar la intervención didáctica que ella llevó a cabo con sus grupos de primer año. Hola, ¿se escucha bien? Ay, Dios. 3 minutos. Bueno, en 3 minutos voy a tratar de sintetizar cómo llevamos adelante la intervención didáctica que terminamos hace poco. Bueno, el objetivo era que ellos logren aprender a construir resúmenes, y cuando hablamos de resúmenes, de resúmenes de textos académicos de expertos, y hacemos una diferenciación en lo que es los textos
académicos de expertos y los textos académicos de formación. El texto académico de experto son aquellos textos donde se comparten, se construyen y se negocian, ¿sí? El conocimiento consensuado de las disciplinas es la finalidad que tiene, y los textos académicos de formación son como el resumen que tienen la intención de aprender o de evaluar, ¿no? A partir de ello es que nosotros evaluamos, que es todas esas instancias de evaluación que usamos, que los alumnos producen este tipo de texto. Pero no solo eso, también teníamos la intención con la intervención didáctica que los estudiantes sean conscientes de la importancia de que esté adecuadamente redactado para que realmente tenga un valor como herramienta de aprendizaje, ¿sí? Como dijo ya María Ángel, como al ser una investigación-acción, si bien esperamos a tener los resultados del diagnóstico para comenzar con la intervención didáctica, sobre la marcha fuimos moldeando esa primera versión. Ahora sí. Gracias. Entre las acciones, bueno, comenzamos todo lo que es la planificación de la lectura, y acá hablamos de textos en general, cómo posicionarnos a través de un texto, ya sea no solo desde lo cognitivo, sino también desde lo contextual, desde la postura, desde lo corporal, porque manifestaban que no tenían, muchas veces no tenían un espacio acorde para leer, lo que dificultaba la comprensión. Consideramos pasos a tener en cuenta durante la lectura. Construimos juntos una lista de cotejo donde tenemos, para tener, estoy un poco apurada por el tiempo, espero ser clara, toda una etapa previa a la lectura propiamente para que para que la comprensión tenga mejores resultados, ¿no? Desde comprender sobre todo el contexto de enunciación, que ellos sean capaces de ser conscientes de qué sabían tanto del contenido ya como de la forma, de dónde prevenía, cuál era la intención, y también el grado de dificultad también ayuda mucho a la que es la comprensión final. Hicimos lecturas comentadas de forma conjunta y también creímos oportuno la lectura de resúmenes modélicos y no tan modélicos, y por acá un poco jugamos también con la inteligencia artificial, viendo sobre todo, priorizando y haciendo énfasis en que la riqueza del resumen es la construcción del texto, ¿sí? Si nosotros derivamos ese proceso a la inteligencia artificial, nunca, además de no dominarlo, como herramienta de aprendizaje, nunca va a ser efectivo. También vimos que los alumnos son capaces de crear resúmenes mucho más optimizados que la herramienta digital. Con respecto a la creación del resumen propiamente, bueno, construimos juntos una guía, después de ver como lecturas de resúmenes modélicos, como juntos la estructura de que debería tener el resumen. Un minuto, ahora sí la otra presentación. Bueno, seguimos, leímos textos, identificamos ideas principales, demás, practicaron bastante, trabajamos con las estrategias de selección, supresión, generalización e integración, y a medida que fuimos transcurriendo la práctica, hicimos un paréntesis, otra diapositiva, porque voy a adelantar para poder concluir, donde los estudiantes evaluaron la propuesta didáctica para ver si se sentían preparados como para hacer de forma totalmente solos, por decirlo de alguna forma, un resumen efectivo, y ellos manifestaban la necesidad de practicar más, de identificar en las ideas previas de las no previas. La otra diapositiva. Y bueno, a partir de esa evaluación, continuamos la intervención didáctica a través de más intervenciones, donde bueno, fuimos hasta lo más micro de la gramática con respecto al rol de los complementos circunstanciales, bueno, bien para que ellos tengan herramientas para poder hacer un resumen, dominen el género, ¿sí? Lo que quiero rescatar para culminar es que, no es que todo este proceder sea una receta que esté escrito en piedra, que todos tienen que hacer el paso a paso, porque se propició mucho ese espacio de, bueno, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? Y además que perfectamente se pueden saltear como etapas, por decirlo de alguna forma, pueden estar leyendo, y por eso también la importancia de saber para qué uno lee cuando se enfrenta a textos académicos de expertos para resumir, porque ese saber de que ya está leyendo para resumir, perfectamente a medida que ya está leyendo puede estar activando las técnicas de integración, generalización, supresión al mismo tiempo. Y bueno, la riqueza del resumen es que es más que nada el proceso
y entenderlo como es que lo más rico del resumen es que la diferencia, o sea, el límite entre la lectura y la escritura en el proceso de construcción no es tan nítida y uno lee y escribe. Bueno, nos falta, gracias, nos falta hacer la evaluación. Vamos a hacer la misma que vuelvan a hacer un resumen y compararlos y ver si realmente la propuesta fue efectiva y no cuestionarnos. Bueno, gracias, espero no haberme tardado mucho.